Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Os habla el pastor Tonga Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Saludos a todos aquellos que me están escuchando, compañeros y compañeras de trabajo, gente que ha estado viniendo a nuestra iglesia y todos aquellos en todas partes del mundo que tienen hambre de conocer más de Dios y encontrar cuáles son las respuestas que Dios y su palabra nos da ahora. Antes de empezar con el mensaje, que voy a intentar que sea corto para que sea conciso y claro, quiero que todos tengamos un momento de reflexión, un momento de acordarnos de todos aquellos que han fallecido, hombres de Dios, familiares, amigos y tantas personas. Yo, como trabajo en un hospital, me tengo que enfrentar a la muerte todos los días y verdaderamente no puedo menos que quebrantarme ante la situación que estamos viviendo. Y yo puedo entender la desesperanza, la tristeza y el desconsuelo que muchos tenemos en nuestro corazón. Ahora bien, yo te quiero dar la perspectiva desde el punto de vista de Dios. Una de las cosas que ha traído el coronavirus, desde luego, es la sensación de vulnerabilidad, es decir, si nos sentimos que somos débiles, que las cosas se nos escapan de nuestro control, que la vida que estábamos viviendo era una vida en muchos puntos como un sueño, como una vanidad, en la cual estábamos persiguiendo el viento de muchas cosas y que todo ese castillo de naipes que todos habíamos fabricado se ha caído por los suelos. Ahora nos encontramos en confinamiento. Yo tengo la libertad de poder ir a trabajar, luego volver inmediatamente a mi casa, pero muchos de vosotros que me estáis escuchando lleváis ya casi un mes de confinamiento, seguramente nos va a quedar un mes más y se hace difícil de soportar verdaderamente. Todos se sienten atacados en muchos pensamientos de soledad, de depresión, de desesperanza. Hemos sabido por las noticias como el consumo de bebidas alcohólicas que son llevadas a domicilio, el consumo de pornografía, las llamadas a los psicólogos, incluso suicidios, tantas cosas que muchos se sienten agobiados y se sienten oprimidos en este tiempo. Pero yo te quiero hablar de alguien que no pasó un mes ni va a pasar 2 meses, alguien que pasó 2 años de confinamiento en una casa. Esa persona es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él por causa del Evangelio, apeló al César y como tal lo llevaron a Roma prisionero y lo tuvieron durante 2 años en confinamiento en un domicilio particular con un soldado en la puerta que respondía por su vida de que no se escapara y en la cual Pablo se encontró que todo su mundo de libertad, de hacer lo que quería, de viajar, todos sus planes de repente se quedaban restringidos a las paredes o al patio de la casa en la cual estaba. Y en medio de ese tiempo escribió varias cartas. Una de ellas es la carta a los filipenses, a la iglesia en Filipo, y ahí habla algunas de las claves en las cuales le ayudaron a soportar y a encarar la situación de confinamiento que tenía. Así que es muy interesante que cuando leamos esta carta, la leamos desde esa perspectiva de un hombre que se encuentra confinado en su casa y que busca el propósito, entender cómo puede afrontar desde el punto de vista de la fe lo que él está viviendo. Y una de las cosas interesantes es cuál es el contexto de lo que él estaba pasando. Vamos a leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, del versículo 3 al 9, y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él sabía que Dios había empezado una obra y esa obra la va a terminar. Y Dios ha empezado una obra en ti, una buena obra, y ten por seguro que Dios va a terminar. Pablo, una de las cosas que pudo dedicar mucho tiempo es a la oración. Y muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo, que estamos estresados. ¿Cómo dedicar tiempo a orar, a leer la Biblia? Ahora es el momento en el cual puedes dedicar a orar, a buscar tener comunión con Dios, a poder entender sus pensamientos
y sus caminos. Dice en el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, y todos vosotros sois partícipes conmigo de esta gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Otra cosa que Pablo desarrolló es el amor a Dios, el amor hacia sus planes, el amor hacia sus hijos, el amor a los hermanos de la iglesia. Y tú puedes amar a Dios mucho más en la situación en la que estás. Puedes verdaderamente pedir al Señor que ese amor lo perfeccione en ti, que te ayude a entender los propósitos de aquello que tú estás viviendo. Y dice en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y más en conocimiento, para que aprobáis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Tú piensas que todo lo que estás viviendo en esta vida te está preparando para el día que te vas a presentar delante del Señor. ¿Y cómo te vas a presentar delante de Él? Victorioso, firme, seguro, como alguien que no tiene tacha, que es irreprensible, o llenos de dudas, de temor y de miedo. Pues Pablo quería presentarse así, como alguien que fuese irreprensible. Y él pedía que los cristianos en Filipos fueran llenos de amor, a pesar de las dificultades, a pesar de las prisiones. Había gracia de Dios para ellos. Tú tienes que amarte con esta hermosa promesa que hay gracia de Dios para ti en la situación que tú estás viviendo. Pero ¿cuál era esa fuerza? ¿Cuál era ese motor que hacía que Pablo, en medio de esa presión que estaba pasando, de ese confinamiento, pudiese decir estas palabras? La clave la tenemos en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 habla, en el versículo 5, lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, que tú ahora puedes mirar a Cristo y ver cómo Él reaccionó ante sus dificultades y ante sus tribulaciones. Y dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre. Y sabes, aquí está diciendo que la fuente de ese poder que tenía Pablo estaba en mirar a Jesucristo y ver lo que Jesucristo hizo. Jesucristo era Dios y Él se hizo hombre, es decir, se humilló. Tú imagínate que tú te pudieses hacer hormigas y para intentar enseñarle a las hormigas los planes y propósitos que tú tenías si tú fueses Dios. Pues Dios se humilló de esa manera. Y cuando estuvo aquí en la tierra, sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores, y además fue obediente hacia una muerte terrible, una muerte de cruz por tus pecados y por mis pecados. Entonces, si aquel en el cual tenemos nuestra fe se humilló a sí mismo, se despojó de ese poder, de esa gloria que tenía, y fue obediente hasta la muerte, ¿cuántos más? Tú y yo tenemos que ser obedientes, despojarnos de todo lo vano, despojarnos de todo aquello que no vale, despojarnos de aquellas cosas que a Dios avergüenzan y nos tenían que avergonzar a nosotros, y seguir obedientemente en este camino que el Señor nos ha puesto por el tiempo que sea. Tu vida ha cambiado y tu vida va a cambiar más, y el mundo después de que se levante el confinamiento no va a ser el mismo mundo que antes. Y tú vas a tener que ser fiel a Dios como nunca antes, porque vienen tiempos difíciles y tiempos peligrosos y tiempos donde tener fe y mantener la fe va a ser muy complicado. Pero la gran pregunta que nos teníamos que hacer es: Pablo, ¿qué metas y qué anhelos tenía en esa situación de confinamiento? ¿Es posible que podamos hacer planes? ¿Es posible que podamos tener anhelos? Pues sabes una cosa, Pablo los tenía. Tal vez nuestros planes de viajar, de comprar, de adquirir cosas, de disfrutar de la vida como lo hemos tenido hasta ahora, a lo mejor esos planes cambian. A mí me encanta viajar y desde luego, tal como está la situación, en muchos años no creo que salga al extranjero. Y todos tenemos planes y anhelos que se han visto truncados.
Pero Pablo, en ese momento de confinamiento, reflexionó cuáles eran sus verdaderos planes y sus verdaderos anhelos. Y yo te quiero que tú reflexiones cuáles son los planes y cuáles son los anhelos que tú tienes. Y ver qué es lo que Dios verdaderamente quiere. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 20, dice: conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, también sé que Cristo va a ser magnificado en mí, o por vida o por muerte. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el versículo clave del libro de Filipenses, el versículo 21 del capítulo 1. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Se lo dice alguien que ve la muerte todos los días. Para ti verdaderamente el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta situación que tú estás viviendo, que has perdido tu libertad, has perdido a lo mejor tu trabajo, has perdido tu economía, has perdido tus planes y tus anhelos, verdaderamente tú puedes decirle a Dios cara a cara en oración: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, que Cristo va a ser glorificado en mí o por vida o por muerte. Pues si no estás preparado para decir eso, tengo una mala noticia para ti: eres un seguidor defectuoso de Jesús. Has sido un seguidor liviano, y la dureza y la firmeza de tu discipulado viene esa hora, en estas pruebas, en estas dificultades. Si así te sientes, lo que tienes que hacer es arreglar las cosas con Dios y ver qué ha sido tu vida hasta ahora, cuáles han sido tus planes y anhelos. A lo mejor eran distintos que los planes de Dios. Pues es hora de rectificar las cosas malas de nuestra vida y despojarnos también de todas esas cosas malas para vestirnos de cosas nuevas que Dios sí tiene preparado. Y dice en el capítulo 3, el versículo 7 y 8: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, Pablo lo cumplió a rajatabla estas palabras. Él venía de una familia rica, de una familia que tenía un negocio, un contrato con el Imperio Romano, con el ejército, para proveerles tiendas. Tenía suficiente dinero su familia para pagar unos estudios en el extranjero, en Jerusalén, con la mejor escuela rabínica de la época, que la llevaba el rabí Gamaliel. Era un hombre que tuvo una esposa, porque eso nos da a entender en Primera de Corintios. Y todas las cosas que tenía las perdió por causa del Evangelio. Perdió su título, perdió el apoyo económico, su esposa le abandonó y verdaderamente sufrió persecución por causa del Evangelio. Y él dice que cuantas cosas eran de ganancia, las ha tenido como pérdida, como basura por causa de Jesús. ¿Cuántas cosas son en tu vida ganancia? El hacer lo que tú quieres, el ocio, los viajes, las compras. ¿Qué es lo que es la ganancia de tu vida? Yo no lo sé. Pero esa ganancia que es para ti, que es más importante que Dios y que el Señor, yo te digo que la tengas por basura y que te humilles delante de Él, como se humilló Pablo. ¿Y sabes por qué lo hizo ello? Porque tenía un objetivo, tenía una meta, que es conocer a Jesús más y más. En lo que tú estás viviendo ahora, tú puedes conocer a Jesús más y más. Tú puedes ver cómo el Señor se te va a revelar a ti cuando ores, cuando leas la palabra. Dios tiene unas riquezas para ti espirituales. Tiene para ti unos dones, unos frutos, un conocimiento que ni te puedes imaginar. Y sabes una cosa, hasta que tú no te quebrantes, hasta que tú no te humilles, nada de eso lo vas a recibir. Y una de las cosas que nos ha traído esto precisamente es el humillarnos, darnos cuenta que no somos dioses, que no somos dueños de nuestra vida. Predicamos mucho a Jesucristo como el Salvador, pero nos olvidamos de predicar a Jesucristo como el Señor, como aquel que tiene autoridad y gobierna. Algún día va a venir a gobernar esta tierra, porque Él lo ha prometido en su palabra, que Él volvería de nuevo. Y que previamente a su venida iban a pasar muchas plagas,
muchos desastres, muchas guerras, muchas epidemias, y tal vez esto sea el principio de ellos. Aquellos que no conocen a Jesús están temerosos, pero si tú buscas conocerle, no tienes que tener miedo. Lo que tienes que hacer es poner tu fe y tu confianza en Él. Y dice el versículo 9, y ser tenido en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que aquella que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí habla que lo más precioso que Él tenía es que Él buscaba ser como Jesús. Y yo te digo, ¿tú quieres ser como Jesús? ¿Tú anhelas ser como Él? Pues ten por seguro que si anhelas ser como Jesús, te van a pasar cosas semejantes a Él. Y vas a tener que padecer. Y vas a tener que asumir que vas a tener que vivir con dolor. Eso no es muy popular. Pero Jesucristo dijo que el que quiera ir en pos de mí tendrá que negarse a sí mismo, tendrá que tomar su cruz y tendrá que seguirme. Y eso significa que tú tienes que tener esa disposición de que tienes que estar dispuesto a padecer por Cristo. Tienes que estar dispuesto a asumir que el seguir a Jesús te va a llevar una medida de dolor. No es tu cruz, no es tu carga, Él quiere llevar tu carga. Lo que Él quiere es que tú lleves la suya. Y Él dice que su carga es ligera. Y su carga es obediencia, es fe, es humillación, es someterte a Dios y dejarte a ti y a tu lado tus propios pensamientos y tus propios planes. Y la siguiente cuestión era cómo deberíamos vivir. Es decir, Pablo le da una serie de consejos a los cristianos en Filipo que están en persecución, que están pasando dificultades, y les dice cómo deberíamos vivir. Y dice en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, vamos a ir el versículo 3, capítulo 3, versículo 9 y 10, el capítulo 2. Perdonad que esto del directo es así. Dice el capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo teníamos que vivir y afrontar lo que estamos viviendo? Dice el capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo me pueda glorificar, que no he cogido en mano ni en vano he trabajado. Ahora es tiempo de que te agarres a la palabra de Dios. Porque si no, puede que hayas cogido en vano. Y muchos cristianos se va a ver que han vivido en vano. Han estado en una iglesia con mucho ruido, muchas palmas, pero han vivido en vanidad. Y ahora es el tiempo de la roca, de la dureza, de poner los pies sobre Cristo, no de tambalear, no de tener temor ni miedo, y te tienes que asir a las palabras de Dios. Dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ten por seguro que esa promesa te puedes agarrar a ella y todas las promesas que hay en las Escrituras. Tú sabes que en la Biblia hay una promesa que está escrita 366 veces. Sabes que el año tiene 365 y los bisiestos 366. Pues es la frase yo estoy contigo, en distintas versiones, en distintas construcciones. Yo estoy contigo, 366 veces, sabes, el Señor está contigo. Tenlo por seguro que aquí donde estás ahora, en tu habitación, en tu piso pequeñito, Dios está contigo ahora. La gran pregunta es, ¿tú estás con Él? Eso es algo que todos tenemos que responder. Y dice en el capítulo 3, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pues sabes, tengo una mala noticia para ti y una buena. La mala noticia es que te olvides de lo que queda atrás, no va a volver. El mundo que tú has conocido no va a volver. Vamos a ir de mal en peor. Y no te lo digo con un sentimiento de gozo, sino de tristeza. Pero sabes una cosa, Dios tiene cosas mejor para ti por delante.
Dios tiene para ti por delante muchas cosas buenas si pones los ojos en Él y corres a Él, como decía Pablo, olvidándome de lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Ahora es tiempo de que recapacites, le pidas al Señor que reoriente tus anhelos, tus metas, tus objetivos, porque se acabó el tiempo de perder, el tiempo de perder el tiempo. Se acabó ya. Porque puede que llegue un momento en el que no haya tiempo más, en el que el Señor diga basta. ¿Qué pasó en Babel? En Babel los seres humanos se unieron para hacer un ídolo con un edificio y llevarlo hasta el cielo. Eso ofendió a Dios, porque Dios había dado una orden y no la habían cumplido, que se extendieran por la tierra y se multiplicaran. Ellos prefirieron hacer su voluntad. La gente vive como si Dios no fuese el dueño y señor del universo, haciendo lo que da la gana. Y ciertamente Dios ha enviado el coronavirus a que la gente no le guste escuchar ello, para pararnos, para humillarnos y para cumplir el objetivo que habla aquí en la palabra. Dice en el capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Estas palabras las escribió Pablo hace 2000 años, y ciertamente, por las buenas o por las malas, todo el mundo va a doblar su rodilla delante de Jesús. Da igual de qué religión, de qué cultura y de qué pueblo. Algún día delante del trono de Dios, cuando se abran los libros, se vean las obras de los hombres y seamos juzgados todos, vivos y muertos, todos vamos a doblar las rodillas. Unos para adorarle y para escuchar la voz del Señor diciendo, buen siervo y fiel. Otros para escuchar la voz del juicio del Señor diciendo, apártate de mí, hipócrita, hacedor de maldad, al lago de fuego, preparado para el diablo y los ángeles. ¿Cuál va a ser tu destino? ¿No es mejor que ahora doblemos las rodillas delante del Señor? ¿No es mejor que nos humillemos ahora delante de Él? ¿No es mejor que ahora volvamos nuestro corazón a Jesús y dejemos que Él nos transforme? Por supuesto, que es mucho mejor. Y Pablo decía en el capítulo 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para ser saciado como para tener hambre, como para tener abundancia, como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la buena noticia. Este es el regalo de Dios para ti. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes, hasta soportar 2 años de confinamiento, no 2 meses. Todo lo puedes en Cristo, y tienes que aprender a vivir humildemente y en escasez como en abundancia y en prosperidad. Pero de una forma o de la otra, todo lo puedes en Cristo y tienes que poner los ojos en Él, no en los hombres. Te van a fallar, el gobierno te va a fallar, los partidos políticos te van a fallar y los psicólogos te van a fallar, porque el único que tiene las respuestas es aquel que todo lo puede, aquel que confía en Él. El Dios que todo lo puede es Jesucristo, que es el Señor, es el único que te va a dar verdaderas respuestas. Ahí donde estás ahora, porque es un libro vivo, tú puedes orar y hablar con el que escribió este libro y Él te va a responder. Voy ya acabando, porque quiero ser breve. Por supuesto que te animo de que lo leas despacio el libro de Filipenses. Y ya la última parte, antes de orar, es cómo debemos de afrontar esta prueba del confinamiento. Una, leíamos en el primer capítulo, versículo 6, que el que empezó la buena obra la va a terminar. Dios ha empezado una obra en tu vida, en el mundo, en tu iglesia, Dios la va a terminar. Eso te da confianza, que Dios tiene el control. Como hemos leído en el versículo 29, decía Pablo que era un privilegio padecer por Él. Tú piensas que lo que estás pasando es un regalo de Dios. Te lo está diciendo un iluminado, te lo está diciendo Pablo. Lo que él estaba pasando era un privilegio poder
tener algo semejante a los padecimientos de Cristo. Yo te lo digo con temor y temblor, porque verdaderamente padecer por Cristo es un privilegio, un regalo de Dios. Tómatelo de parte de Él. Dice en el capítulo 3, versículo 18, un versículo que nos amonesta. Dice que porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, y cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso está dicho a gente que estaba en las iglesias, porque no va a hablar de gente que estuviera afuera. Eso se da por supuesto que son enemigos. Pero hay gente dentro de las iglesias del Señor que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, que buscan solamente adorar su Dios, que es el vientre, es el dinero, es la prosperidad, es el ocio, y esta gente dicen que su destino va a ser la perdición. ¿Tú te crees que por decir simplemente Jesucristo es Salvador y Jesucristo es mi Señor, Dios te va a salvar? Pues aunque haya gente que no lo entienda, simplemente por decir que Jesús es el Señor,